Gloria al Señor. Dios bendiga a todos en este precioso día. Desde los que van a escuchar ahora mismo allá en sus hogares, en cualquier lugar, que la bendición de nuestro Dios sea sobre todos y cada uno de nosotros. Yo quiero compartir en el nombre del Señor Jesucristo este aspecto tan relevante, pero a la vez tan delicado y tan necesario de que se hable en la congregación. Hemos estado de alguna manera siendo sometidos a un examen riguroso por medio de la palabra del Señor. Acuérdese del Salmo 139, algo poderosísimo que dice allí el salmista. Es una de las peticiones probablemente más preciosas que el ser humano le puede hacer a Dios. Es la del Salmo capítulo 139, en el versículo 23, cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Diga, mi corazón. Y luego dice: pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tremendo eso. Lo que dice este salmista es muy fundamental, el salmista David allí, precisamente porque sabemos que de una u otra manera el Señor les reveló, y no solamente se requiere revelación, sino también simplemente conocer la condición propia del ser humano para darse cuenta que una de las cosas más engañosas y más perversas, como dice la misma palabra de Dios, es el corazón del hombre, el corazón del ser humano. Aquel viejo tratado de antaño muy interesante que hablaba del corazón del hombre mostraba cómo, en varias figuras, y uno miraba cómo la depravación del hombre es cada vez más tremenda. Dentro del corazón se alberga todo tipo de maldad, todo tipo de iniquidad, todo tipo de contaminación. Y cuando uno miraba esas figuras, uno podía entender cómo el proceso de Dios para limpiar el corazón era a través de que el Espíritu Santo iba iluminando, iba llenando ese corazón. Una figura muy interesante. Los que hemos visto ese tratado, incluso mucha gente fue impactada por medio de este corazón. Conozco el testimonio de un ministro del Señor, de los que yo tuve el privilegio de haber sido presentado por él cuando él era un niño, y él se convirtió al Señor porque alguien, cuando él estaba muy borracho, le metió el tratado El corazón del hombre por aquí en su camisa, y cuando ya él se recuperó de su embriaguez, él miró que alguien le metió ese tratadito y miró allí, y solamente con ese tratado ese hombre decidió entregarle su vida al Señor Jesucristo. Es decir, estamos hablando de que el corazón del hombre es donde del Señor Jesús dijo: de allí vienen los malos pensamientos, los adulterios y todo lo que es pecaminoso nace del corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, estamos hablando de que el corazón es algo que sí que debemos analizar, porque es de allí de donde sale todo lo bueno o lo malo. Por eso en esta mañana, amado hermano, amado amigo, todos los que estamos aquí, la invitación es para que nos llenemos de la bendita presencia del Espíritu Santo de Dios, de manera que no haya cabida en nuestra vida para lo malo. ¿Cuántos han venido a decirle a Dios: Señor, yo quiero estar tan lleno de tu gloria, tan lleno de ti, que no haya cabida para lo malo? ¿Cuántos le han venido a decir eso en esta mañana al Señor? Si es así, alguien que se lo diga con fuerza y diga: Señor, que en mi corazón no haya cabida para lo malo, solamente para tu gozo, para tu amor, para tu paz, para tu paciencia, para tu benignidad, para tu bondad, para tu fe, para tu mansedumbre, para tu templanza. Ese dominio propio que tanto necesitamos solo viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor Jesucristo en esta hora? Alguien diga aleluya. Quiero que obviamente entendemos que cuando hablamos de corazón no estamos hablando aquí de anatomía, no estamos hablando de este músculo en sí, sino que estamos hablando del asiento de las emociones del hombre, que está más íntimamente ligado con nuestra conciencia, con nuestra mente, y realmente está hablando de esa parte del ser en el espíritu, esa área que Dios quiere tratar hoy. Por esa razón, cuando leíamos esta escritura inicial, vemos cómo el pueblo de Israel, a pesar de
Miren lo que es dureza de corazón. A pesar de haber visto los milagros que incluso la mayoría no hemos visto, a pesar de haber mirado cómo 10 plagas impresionantes fueron, 10 plagas fueron soltadas para poder liberarlos a ellos, incluso la última de ellas, la que tiene que ver con la muerte de los primogénitos, fueron soltadas para poder librarlos a ellos. A pesar de mirar una columna de nube, una columna de fuego en la noche, a pesar de tener la experiencia sobrenatural de mirar cómo el mar se abrió para ellos poder pasar en seco y provisión sobrenatural, y a pesar de mirar toda la gloria que ellos vieron, se dice según los expertos que no hay otra época en la historia donde se hayan conglomerado tantos milagros como en la época de Moisés. Es decir, una cosa excepcional, una cosa impresionante, y eso lo vieron aquellos hombres del pueblo de Israel. Pero con todo y esos milagros y con todo y ese brazo fuerte y mano extendida que fue para poder liberarlos, aún así eran tan duros de corazón, tan tercos, tan obstinados en cuanto a las cosas de Dios, al punto que según los cálculos, unos 2 o 3 millones de personas que salieron libres, de 2 o 3 millones de personas, todos fueron sepultados en el desierto, algunos incluso por juicio divino. La tierra se abrió y descendieron vivos al Seol, y con todo y eso vemos que solamente 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Y si usted tuviese que resumir la razón por la cual cayeron allá, diga conmigo: porque eran duros de corazón. Esa fue la única razón. Eran tan duros de corazón que con todo y milagro, hay gente que dice: si yo viera los milagros, yo le seguiría. Hay gente que con milagros y todo se alejan del Señor. Hay gente que aunque Dios les haya resucitado, con todo y eso se resucitan para volverse a tirar al pecado. ¿Por qué? Porque hay gente dura de corazón. Y sabe una cosa, yo quiero decirle hoy que dureza de corazón se puede resumir de esta manera, como insensibilidad. Diga: insensibilidad a 2 aspectos importantes. Número 1, a la presencia de Dios, y número 2, a la voz de Dios. Son 2 cosas generalmente contra las que se opone la dureza de corazón: contra la presencia de Dios y contra la voz de Dios. Pero algo tremendo es que el Señor dice ahí en Hebreos que una de las razones por las cuales el Señor les exhortaba era, y esa exhortación también viene para nosotros hoy. Dice: si oyereis hoy su voz. Dice, mire lo que dice, para que veamos cómo es el proceso decadente de la dureza de corazón. Dice: si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestro corazón. Es decir, es un asunto primero personal, es una decisión mía endurecer el corazón. Porque dice: ustedes, si oyen mi voz, no endurezcan su corazón. Pero como veremos, hay un proceso decadente al cual sinceramente no quisiéramos desear que nadie llegue, cuando es el peor nivel de la dureza de corazón, del cual hablaremos en un momento. Por otro lado, dureza de corazón también se define como rebeldía, como orgullo. Cuando alguien es duro de corazón, está diciendo que es, diga, rebelde, orgulloso, obstinado, terco, diga, testarudo. Todo eso es dureza de corazón. Si hay alguien testarudo, si hay alguien terco, si hay alguien obstinado, si hay alguien rebelde, si hay alguien orgulloso contra las cosas de Dios, este es alguien duro de corazón. Y por eso Hebreos capítulo 3, 15 dice: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y el mismo capítulo dice: como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es decir, está diciendo de una manera reiterativa en un solo capítulo que si hay algo que provoca a Dios, es la dureza de corazón. El peor de los niveles que puede sucederle al ser humano es caer, diga, en dureza de corazón. Entonces vamos a ir analizando siempre bajo ese mismo modelo, diga, causas, efectos, indicaciones. Levante su mano y diga: causas, efectos,
indicaciones. De eso vamos a hablar también referente a este asunto. Cuando hablamos de dureza de corazón, una de las causas, o bueno, esta es realmente la raíz de todo, pero vienen asuntos allí que están muy ligados, es primeramente cuando el corazón del hombre, cuando el corazón del individuo se llena o se torna tan orgulloso o tan rebelde a las cosas de Dios y ya no quiere oír ni obedecer la palabra de Dios. Primera razón es cuando el ser humano entra en un nivel de decisión bajo su libre albedrío, su libre decisión, de no querer oír ni tampoco querer obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los peores estados espirituales? Cuando alguien está en un estado deplorable espiritual, en un pecado, llámense cualquiera de ellos, y si alguien llega al nivel de que aún a sabiendas, no por ignorancia, como lo decía Pablo, habiendo sido yo antes blasfemo, pero lo hice por ignorancia, no, sino a sabiendas, a plena conciencia. Hay gente que sabe bien la doctrina, han sido enseñados, han sido instruidos, ellos mismos un día predicaron contra un pecado, pero hoy ellos ya no quieren ni oír ni que se les, ni menos obedecer sobre ese asunto en el cual están siendo confrontados. ¿Por qué? Porque se han vuelto duros de corazón. Ellos lo pueden confesar de labios para afuera, pero su corazón duro está lejos de Él. Son gente que incluso llegan a un nivel de tal dureza de corazón que dicen: en mi vida no se metan, en mi vida es mi problema. Algunos dicen: si me voy al infierno es mi problema. Y claro que sí es su problema, pero ellos lo hacen con arrogancia. Ellos lo hacen como diciendo: a mí no me interesa, no me importa, déjenme vivir la vida. Y claro, Dios mismo no lo va a obligar. Nos decía ayer el hermano predicando, es un caballero. Dios no se va a meter a la fuerza. Incluso Apocalipsis 3 dice, 3:20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y está hablando del corazón del hombre. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Querido hermano, los demonios se meten por las rendijas, pero Dios no. Dios espera que le abras tu corazón. Por eso hoy, para que no haya dureza, Dios te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuántos han venido a entregarle hoy su corazón al Señor? A su nombre, gloria. Pero entonces, lo que lleva a una persona a caer en dureza de corazón es cuando se le habla, se le exhorta, se le muestra por la palabra, y no por andarle amargando la vida, no porque uno quiera meterse más allá, sino por el contrario, porque uno le duele esas almas, le duele esa persona, y uno sabe, y ellos saben, que si mueren en condiciones pecaminosas, de nada les sirvió oír una que otra prédica, llorar en uno que otro mensaje, incluso haberse hecho bautizar y hasta haber recibido el Espíritu Santo. Pero si lo contristaron y si mueren en pecado, la Biblia dice que la única manera, en Proverbios, la única manera de poder recibir misericordia es confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Dice: el que confiesa su pecado, y no dice y se pone a llorar y dice: Señor, perdóname. No, dice: y se aparta de ese pecado. Porque con Dios no sirve confesar. Judas dijo: he pecado. Saúl dijo: he pecado. Pero con todo y eso se perdieron, porque solo lo dijeron de labios para afuera. Alguna vez hablábamos sobre las secuelas del pecado y explicábamos algunos personajes de la Biblia que dijeron: he pecado, pero no se arrepintieron. Mientras que aquel hijo pródigo y otros dijeron: he pecado, pero se apartaron del pecado. Y allí, diga, solo allí alcanzamos misericordia. Así que, amado hermano, amado amigo, amado adolescente, joven, todos los que están aquí en sus hogares, el llamado de Dios para nosotros en esta generación. Hermano, quiero que mire al que está a su alrededor por un momento. Haga este ejercicio, mírelo fijamente. Puede ser que sea el más niño, incluso si hay niños aquí de brazo. Dígale al que está a su lado con todo el amor y con toda su energía, dígale: de aquí a 100 años tú vas a estar muerto. ¿Cuántos saben que eso es verdad?
Así sea el niño aquí, porque hoy en día incluso los límites del Salmo 90 son hasta 80 años. Y algunos llegarán a 90 y a los que se les añade vida, como hablábamos en el tema del misterio del tiempo, bueno, tendrán una extensión más, pero lo normal es que se llegue a esos límites. Quiere decir que aún el niño que ahora tenga meses de vida, de aquí a 100 años también estará muerto. Todos, sin excepción los que me están oyendo ahora en esta temporada también. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Quiero decirle que vale la pena ahora que estamos vivos oír y obedecer la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vale la pena oír, pero también vale la pena obedecer la voz de Dios. Diga conmigo, no basta solo con oír, se requiere obedecer. Diga, no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Para que la palabra de Dios pueda ser hecha o practicada, se requiere tener un corazón sensible, no un corazón de piedra. Usted sabe que se requiere, para poder hacer una siembra, tienen que incluso aflojar bien la tierrita y meterla allí para que pueda profundizar y preparar la tierra de esa manera, y así pueda dar un fruto. Lo demás incluso puede salir como en el terreno pedregoso, pero fácilmente se puede ahogar. Fácil, porque no hay raíz, no hay profundidad. Queremos que la palabra de Dios quede grabada en lo profundo de nuestro corazón, pero hay otro aspecto, y es cuando perdemos el interés por las cosas de Dios. Son las cosas que llevan a la dureza de corazón. Cuando usted ya no quiere oír, cuando ya no quiere ser aconsejado, al fin y al cabo ya usted sabe, entonces dice, a mí ya no me interesa que me llamen, que me aconsejen, no quiero oír prédicas que me hablen de mi pecado, al fin y al cabo ya lo sé. Y ese es un síntoma, algo que empuja a desarrollar el síntoma de la dureza de corazón. Y luego llega un punto donde si no quiere oír, pues menos quiere hacer la voluntad de Dios. Y si no quiere ni oír ni hacer la voluntad de Dios, llega al nivel tan espantoso de perder interés por las cosas de Dios, donde ya le da igual. Uno de los comentarios dolorosos que hemos escuchado en estos días es cuando alguien dice, ya no me interesa volver a la iglesia. Alguno dice, ya no oren por mí, ya no me hace falta. Es el nivel más fuerte de dureza de corazón. ¿Y sabe una cosa? Claro está que cuando Dios quiere doblegar a alguien, le pasa lo de Nabucodonosor. Por duro de corazón que era, él tuvo que ser sometido a un proceso muy fuerte para que luego tenga un corazón de hombre. Pero cuando Dios ve que esa es su actitud y que él va a morir en esa condición, llega a un nivel craso donde Dios mismo endurece el corazón. Y cuando Dios lo endurece, ahí sí que la cosa ya es grave. Porque primero es usted quien lo puede endurecer, pero luego es cuando Dios lo endurece. Y cuando Dios lo endurece, ya no hay esperanza. Pero quiero decirle que si alguien está sintiendo hoy convicción de la palabra de Dios, es porque todavía hay un corazón sensible dentro de usted. Y Dios todavía tiene un propósito con usted. Y Dios tiene todavía un plan con usted. Yo no sé cuántos en este día pueden decirle, Señor, yo sé que te he ofendido, yo sé que he pecado, yo sé que me he alejado, yo sé que me he apartado, pero por favor no permitas que caiga en la dureza de corazón. Pero ¿sabe una cosa? La parte medular de este mensaje es cuando empezamos a analizar esos efectos que produce la dureza de corazón. El primer efecto, que es el más devastador, el más que voy a recalcar más, es el siguiente. Cuando una persona llega a tener dureza de corazón, escuche, quien padece el síntoma de dureza de corazón, literalmente, y luego con esta afirmación voy a proceder a explicarle para que usted comprenda el asunto. Literalmente, quien padece este síntoma se convierte en un enemigo de Dios, pues provoca a Dios con su actitud. Hermano, y si usted analiza bien la historia bíblica, nunca un enemigo de Dios ha salido bien librado.
llámense querubín grande, llámense huestes infernales de maldad, llámense quien sea, no importa cuán grande haya llegado su rango, no importa quién sea, nunca un enemigo de Dios sale bien librado, porque nosotros estamos del lado de aquel que tiene tanto poder que aún sus enemigos, dice la palabra del Señor, que Él literalmente allá en la cruz, dice, los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y no hay absolutamente ningún enemigo de Dios que pueda tener al menos una pizca, un ápice de ventaja contra Dios. Digan, mi Dios es demasiado Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero escuche este asunto. En Jeremías capítulo 18, del 11 al 12, usted encuentra una escritura tremenda que nos va a explicar hasta dónde llega la obstinación del hombre, hasta dónde llega la dureza de corazón y por qué decimos que el peor efecto de la dureza de corazón es que lo convierte en enemigo de Dios y por ende en un completo desesperanzado. Ya no hay esperanza. ¿Por qué? Porque escuche, la Biblia dice en Jeremías 18, 11 al 12, en versión Reina Valera, dice: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén. Mire lo que le dicen al profeta después de pasar por la casa del alfarero en el capítulo 18, de mirar el proceso de Israel. Luego le dice: ve, predícales, y le dice a los de la casa de Judá y Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí, lean conmigo, yo dispongo mal contra vosotros, lean en alta voz, y trazo contra vosotros designios. Escuchen esto: conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Escuche eso antes de leer allí. Dios les está diciendo, como ustedes son un pueblo duro, yo, dice, yo, está hablando el profeta en nombre del Señor y está diciendo: yo dispongo mal contra vosotros. Es decir, yo desato mal, yo desato juicio contra ustedes. Pero mire, con todo y esa palabra, mire lo que sigue la respuesta. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso es un obstinado, dice una versión, corazón. Es decir, cuando alguien llega al nivel de la dureza de corazón, por eso está en el nivel más bajo, ya aún cuando escuche de la misma boca de Dios, a través de un profeta de Dios, el juicio que le viene, con todo y eso dice, aquí en Reina Valera dice: es en vano. Pero mire lo que dice la Nueva Biblia Viva, el versículo 12, dice: pero ellos replicaron: no pierdas tu tiempo, no tenemos ninguna intención de hacer lo que Dios dice, seguiremos viviendo como nos dé la gana, libres de todo lo que nos frene. Así nos sentimos bien. Si acaba de escuchar lo que acabo de leer, lo dice la Biblia, la Nueva Biblia Viva, tal cual, de una manera más clara y más cruda. Está diciendo que cuando alguien cae en dureza de corazón, aunque se le lea, aunque se le explique, aunque se le hable profecía, aunque se le diga: mire, hay un infierno y luego hay algo peor que un infierno, hay un lago de fuego, aunque se le hable todo eso, él dice: es en vano que prediquen, no pierdan su tiempo conmigo, yo hago lo que me dé la gana, ya no me interesa ni la voz del profeta, ni la voz de Dios, no me importa lo que la Biblia diga de a dónde voy, no me importa. Y sabe que mucha gente piensa que la dureza de corazón solo la tiene un agnóstico, un ateo, una persona de esos calibres. Pero lo más terrible de la dureza de corazón es que ellos lo hacen por necedad, por negligencia. Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios. Pero lo peor que la necedad de corazón es esta persona dura de corazón que aún a sabiendas, aún así dice exactamente lo mismo que diría el agnóstico y lo mismo que diría el ateo, con la diferencia de que el otro ya es más consciente de lo que dice. Acuérdense que Jesús en la cruz, una de sus oraciones tremendas fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero estos duros de corazón sí saben lo que hacen.
Los duros de corazón no son los que no saben, sino los que saben, pero con todo y que saben, no les importa lo que Dios diga, de a dónde van, no les importa nada de eso. Diga conmigo: Señor, guárdanos de caer en dureza de corazón. Y quiero que para que usted medite, usted piense en dos palabras. ¿Por qué es tan grave el efecto de convertirse en enemigo de Dios? Eso no tendría que explicarlo, pero porque ya es demasiado claro. Si soy enemigo de Dios, ya estoy perdido. Pero aún así, yo quiero solamente que usted por la palabra de Dios sea convencido. Y Hebreos capítulo 10, versículo 31, hablando de los enemigos de Dios y de estar en contra de Dios, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, una de las peores, de las cosas más horrendas que le puede pasar al ser humano, es que después de haber conocido, incluso allí en el mismo Hebreo dice que mejor les hubiera sido nunca haber conocido. Querido hermano, el duro de corazón ya no le importa menospreciar la Biblia. El duro de corazón no le importa pisotear la sangre. El duro de corazón ya no le importan los consejos, ya no le importan las lágrimas. Solo por ponerle un ejemplo, cuando alguien se ha endurecido y empieza a caer en adulterio, aunque tenga hijos, aunque tenga esposa que lo ame y que lo quiere, no le importa si el niño chiquito le llora, no le importa si la niña llora, no le importa si la esposa sufre, no le importa, porque se ha vuelto duro de corazón. Pero ¿sabe una cosa? Cuanto más es provocar la ira de Dios. Y no solo la ira, sino que Él es un Dios de tanto amor, que Él nos ama con amor eterno, que como lo decíamos basado en el profeta Sofonías, dice que cada vez que Él nos ve, dice: callará de amor. Y eso es, en términos más actuales, Él suspira. Es como que se le hace un nudo en la garganta, como para que lo podamos entender, por el amor tan grande que Él nos tiene. Pero cuando alguien, aunque sea tan amado, se obstina, se llena de obstinación y decide ir en contra de la voluntad de Dios, como aquel pueblo, le dice: en vano, antes al contrario, iremos a adorar más ídolos, haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. No nos importa nada de eso, no nos importa el consejo pastoral, no me importa el consejo de mamá, de papá, del líder, ya no importa nada de eso, porque se han vuelto duros de corazón. Pero ¿sabe una cosa? Diga conmigo: es horrendo caer en las manos del Dios vivo. Cuando alguien cae en las manos como enemigo, es horrendo. Pero es hermoso cuando usted, aunque venga con toda su vida quebrada, hecho pedazos, y cae en las manos de misericordia de Dios. Hermano, por difícil que sea, por caótico que haya caído su vida, usted puede ser levantado para la gloria del Dios del cielo. Yo no sé cuántos vinieron un día a los pies del Señor hecho pedazo, pero cuando se pusieron en las manos de Dios, su vida fue restaurada. ¿Habrá aquí algún restaurado que alabe a Dios en esta hora y que levante su voz y levante su mano y diga: Cristo me transformó, mi vida no tenía sentido? Pero cuando caes en la mano de ira de Dios, ahí sí que es horrenda cosa. Pero ¿sabe otra cosa? La Biblia dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, el duro de corazón empieza a sembrar según lo que su obstinado corazón le dicta, y por ende, aunque quiera engañarse, aunque pretenda engañarse, dice literalmente: Dios no puede ser burlado. Diga: Dios no es juguete de nadie. Pero mire, el asunto de la dureza de corazón es que la dureza de corazón, por otro lado, nos hace actuar con injusticia. Es decir, una de las cosas que necesariamente, que indefectiblemente lleva al individuo a cometer una vez que su corazón se ha endurado, es que comienza a hacer todo lo que se llame injusticia. Es decir, siempre sus caminos van a ir en contra de la verdad, en contra de la justicia, en contra de la santidad, en contra de la pureza. Y dice Isaías 46:12:
oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Es decir, quien se vuelve duro de corazón, además de ser obstinado, rebelde, orgulloso, además de ser terco, testarudo, es una persona que siempre va a andar en la injusticia y se va a deleitar en esa injusticia y ya no le importa absolutamente nada más. Por otro lado, el nivel de obstinación y rebeldía lleva al individuo a ser amigo del mundo. ¿Oyó eso? Hoy yo siento en este momento la presencia de Dios aquí en este lugar. Oh, Ramasandarabakanda, Sondarabahaya, Shikatarabahaya, Robosaya. La sangre de Cristo nos cubra en este momento. Yo estoy predicando una palabra profética. Oro a Dios que ninguno aquí tenga dureza de corazón, porque el duro de corazón no tiene esperanza alguna. Oro a Dios, querido adolescente, joven, anciano, quien quiera que tú seas, que la dureza de corazón no te tome al punto que pierdas aún la misma salvación. El duro de corazón una vez me dijo, después de haberlo visto danzar, era uno de los que más danzaba en la iglesia, un hombre que me dolió mucho el corazón cuando él me lo encontré. Al tiempo yo me lo encuentro, le digo, te extrañamos en la iglesia y no te hemos vuelto a ver en la iglesia. Y cuando él iba manejando un taxi, justo yo me subí a ese taxi, y las palabras que él me dijo, incluso yo quise recurrir pues a lo que se supone que era lo más especial que él había recibido. Yo le dije, acuérdate la vez que tú recibiste el Espíritu Santo y cómo tú hablabas en lenguas y adorabas a Dios. ¿Sabe lo que él me dijo? Él me dijo, ese no era el Espíritu Santo. Yo ahora ya conocí la verdad. Estaba en una iglesia anti-Espíritu Santo, anti-lenguas, y él decía, anti-lenguas, y él decía, lo que yo recibí ahí era un demonio que se me metía. Cuando él dijo eso, yo me quedé en silencio y ya no hablé más. ¿Por qué? Porque estamos hablando del que el duro de corazón incluso llega a hacer lo que la Biblia dice, que hacen afrenta al Espíritu de gracia, aún con el cual ellos mismos un día fueron sellados. Y eso acarrea más juicio para ellos. Por eso, amado hermano, que Dios nos guarde de volvernos amigos del mundo, el sistema de cosas perversas, y por ende enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Santiago 4:4 dice, almas adúlteras. ¿Cuántos algún día hicieron un compromiso con Él? ¿Cuántos saben que el compromiso con Dios es el de un carácter matrimonial? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos vamos hacia las bodas del Cordero? ¿Cuántos estamos comprometidos, desposados con Él? Entonces, en ese sentido, es un compromiso de carácter matrimonial. Escuche, por eso el Señor les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, no se puede servir a dos señores. En otras palabras, no se puede estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Hermano, que Dios nos guarde de caer en tal nivel de dureza de corazón, que aún parados en un púlpito, a veces sirviendo en un altar, y aún así son amigos del mundo a escondidas, o incluso algunos de manera descarada. Quieren y pretenden servir a Dios, pero servir a las tinieblas. Servir a Dios, pero también estar coludidos, haciendo pactos y haciendo unidad con las cosas del Satanás y de las cosas perversas. Querido hermano, querida hermana, no estamos diciendo que en el sentido práctico, no está diciendo que el Hijo de Dios ande enemigo de todo el mundo. No, lo que está diciendo es que no podemos unirnos a las prácticas que los del mundo hacen. Usted no puede ser el enemigo de los vecinos, el que pelea con todos, el que... No. Pero lo que sí dice es que no podemos unirnos a aquellas cosas de las cuales la misma Biblia dice, en lugar de unirnos deberíamos reprenderlas. Pero ¿sabe una cosa? Cuando alguien se vuelve duro de corazón, no le importa eso. Él se envuelve, se abraza con las cosas del mundo.
Por otro lado, la dureza de corazón nos hace, y aquí viene algo delicado acá. Diga, perdemos privilegios. Diga, perdemos autoridad y gloria que nos ha sido concedida. Hermano, una de las peores cosas que le puede pasar al cristiano es perder privilegios cuando su corazón se ha endurado. Dureza de corazón es también entregarle su corazón a la persona equivocada. Acuérdese de Sansón. Dice que él llegó un momento donde le entregó su corazón a Dalila, y cuando le entregó su corazón reveló su secreto y perdió fuerza, perdió sus ojos, perdió gloria, perdió todo. Incluso él, cuando se levanta después de su sueño y ya con todo su cabello quitado, rapado su cabeza, y él dice: esta vez me levantaré e iré como las otras veces. Y dice el texto de Jueces, dice claramente entre el 13 y el 16, que usted encuentra esa tremenda historia, dice claramente, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Bueno, qué terrible es eso. Qué terrible es creer que él está allí cuando él está lejos por la dureza de corazón. Claro, él está allí en el sentido de ira, porque él nunca se va. Incluso en el infierno está la ira de Dios, en el cielo está la gracia de Dios. Su presencia es omnipresente. Por esa razón él está, pero en todo lugar se manifiesta de la misma manera. Quiero decirle, amado hermano, que la dureza de corazón hace que tú pierdas privilegios. Hermano, ¿para cuántos es un privilegio ser llamado hijo de Dios? Habrá un hijo de Dios en esta hora agradecido con él, que pueda alabarlo y decir: Señor, gracias por haberme dado ese privilegio, Señor, de ser tu hijo, de haber sido bautizado en tu nombre, de haber recibido tu Espíritu Santo y de ser tu siervo, Señor. Pero ¿sabe una cosa? Hay quienes no valoran esos privilegios y les da igual un día tener el privilegio de estar predicando y al otro día pecar y hacer lo que quieran, no les importa. Hermano, una de las cosas que más muestra cuando alguien realmente valora lo que hace es cuando tiene que entrar en un proceso de disciplina. Hay algunos que cuando entran en un proceso de disciplina dicen: qué bueno, voy a descansar un añito de trabajo. Pero cuando alguien ama lo que hace para Dios, hermano, es una de las peores cosas que le puede pasar. Y hemos visto gente poner su frente en el suelo llorando y diciendo: no quería perder, pero caí en pecado, pero fallé, pero ofendí a Dios. Hermano, pero cuando alguien se habitúa a pecar y después vuelve y después se le quita el cargo y vuelve y cae y vuelve y entra, llega un punto donde se endurece su corazón y ya no le importa. La dureza de corazón es de las peores cosas, porque le quita privilegios. Gente que por su dureza de corazón han perdido ministerios, han perdido matrimonios, han perdido liderazgo, han perdido cosas excepcionales, han perdido autoridad. Algunos dicen: ya no es la misma, ya no es el mismo, porque han perdido autoridad, porque empezaron a endurecer su corazón. Han perdido la gloria que antes les había sido concedida. Y un ejemplo clarísimo en la Biblia está en Daniel 5, 18 al 20. Acuérdese de Nabucodonosor, aquel personaje que dice la Biblia que él se paraba arrogantemente, miraba su reino y él decía, lo voy a parafrasear: por mi fuerza, por mi inteligencia, por lo que yo soy, he construido todo este reino. Yo soy el más grande de todos. Era un arrogante Nabucodonosor. Pero ¿qué dice la Biblia? En Daniel 5:18 dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, está hablando con uno de sus descendientes ahora, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y luego dice: a quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Es decir, Nabucodonosor
aunque él creía que lo hizo por su inteligencia, por su fe. Y escuchen, Nabucodonosor no era un creyente en Cristo, no era un hermano pentecostés ni un bautizado, no, era un hombre muy perverso. Pero con todo y eso, Dios lo había permitido llegar a ese nivel tan alto. Y el texto mismo dice que fue Dios quien le dio gloria, que fue Dios quien le dio poder, que fue Dios quien lo puso en esa posición de tanta relevancia. Pero si usted lee la historia de ese personaje en Daniel 4:16 al 18, unos versículos antes dice: su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, que significa 7 años. Lo que está diciendo es que este hombre, yo tengo un mensaje que se llama el monstruo desfigurador, explicando con base a una enfermedad virulenta cómo el rostro se desfigura y cómo basado en Nabucodonosor, cómo ese hombre, después de tener una apariencia, después de tener una presencia, y aquí dice, después de tener un corazón de hombre, a pesar de su maldad, pero era un corazón de hombre, dice que se le asignó un corazón tan duro, un corazón bestial, un corazón de una bestia. ¿Y a dónde llegó él? A estar 7 años como una bestia. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué quise tocar este aspecto? Porque quiero decirle que si usted lee detenidamente el capítulo 4 de Daniel, usted encuentra que finalmente Daniel 4 está siendo el testimonio de la formación y reformación y conversión de Nabucodonosor, aquel que no quería adorar a nadie, aquel que mandó a construir una estatua en su nombre, aquel que hacía estatua de oro. Oro habla de deidad, diciendo: aquí yo soy Dios y aquí se me adora al son de la música. Era un hombre arrogante, era un hombre orgulloso. Pero quiero decirle que si a Nabucodonosor, que ni siquiera era hijo de Dios, ni siquiera era descendiente, cuando Dios quiso procesarlo, cuando Dios quiso tratarlo, él se propuso enseñarle a este arrogante que era todo lo que él tenía, venía de la poderosa mano de Dios. Quiero decirle que si aquí hay un hijo, si hay una hija, o en casa hay una hija de Dios, que por alguna loca razón ha empezado a endurecerse en el corazón, ha empezado a sentirse arrogante, orgulloso, o a creer que lo que es se lo debe a él y a su inteligencia, quiero decirle que si Dios tiene que procesarte, él también lo va a hacer contigo. Lo hizo con Nabucodonosor, aún siendo quien era, lo puso 7 años a comer hierba como una bestia. Quiero decirle que tú no te vas a escapar de la gracia de Dios. Alguien póngase en pie y déle ese aplauso al Rey y diga: la gracia de Dios. Alguien dice: pero ¿cómo es eso gracia, pastor? ¿Cómo es eso gracia? Pues sencillo. La gracia de Dios hizo que este hombre, que tenía corazón de hombre y le pusieron corazón de bestia, terminó convirtiéndose luego en un hombre que dijo: conviene que yo declare las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermano, un hombre que terminó testificando, Nabucodonosor el arrogante. Pues si él lo hizo, imagínese lo que va a hacer con el que es de Dios, que está aquí o que está en su casa y que probablemente se está endureciendo en su corazón. Que no le pase esto, pero quiero decirle que la dureza de corazón activa juicios divinos sobre nosotros. Yo quiero que allí donde usted está, incline su rostro. Romanos 2, 4 al 5 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? Eso habla de benevolencia. ¿Para cuántos él es benevolente? Dice: o menospreciáis las riquezas de su paciencia, es decir, él te está esperando. Y longanimidad, del griego macrotumia, que significa, entre otras acepciones, tolerancia y clemencia. Él es tardo para la ira y él es grande en misericordia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero escuche: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Yo quiero en este momento que hagamos algo para pasar de la teoría a la práctica. Allí donde tú estás, hermano, hermana, en casa o en este lugar, que Dios no note en ti un corazón insensible esta mañana. Que Dios no note en ti un corazón duro a su palabra esta mañana.
Porque cuando Dios percibe dureza de corazón en alguien que inicialmente endurece su corazón, porque el proceso inicial es que usted lo hace, no es Dios quien lo hace, sino usted se endurece. Dios lo está llamando, Dios lo está invitando, Dios le está exhortando. Dios quiere que te humilles ante Él. Dios quiere humillar, que te humilles para ser exaltado. Dios quiere obrar en ti, pero cuando alguien, aún con todo eso, decide mantenerse duro, el peor nivel es cuando Dios mismo endurece su corazón para cumplir sus señales y ejecutar sus juicios sobre ese individuo. Caso Faraón, en Éxodo 7, 3 al 4 dice: y yo endureceré el corazón del Faraón. Y los grandes juicios, dice el texto, vinieron a ser ejecutados. ¿Cuáles son las indicaciones para esta mañana, amado hermano, allí de pie donde tú estás? La primera indicación es: si tú estás notando que te estás volviendo insensible a la presencia de Dios, si tú estás notando que te estás volviendo insensible a la palabra de Dios, hermano, qué hermoso es ser sensible a la presencia de Dios. Hermano, qué lindo es cuando a ti no tienen que ponerte música, no tienen que poner nada de eso, ni invitar a nada. Simplemente tú entras a solas con Dios y puedes quebrantarte en su presencia. Hermano, qué hermoso es poder llorar de gratitud en la presencia del Señor. Yo siento que hay alguien en este día al cual como martillo la palabra está golpeando en el corazón, porque hay algunos que tienen corazón de roca. Pero en este día yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios va a hacer una transformación de corazones aquí en esta preciosa mañana. Primero, tienes que humillarte. Segundo, tienes que arrepentirte. Tercero, tienes que convertirte. Cuarto, tienes que dejarte tomar por su presencia y tienes que empezar a oír la palabra de Dios y obedecerla. Hay en medio de muchas promesas gloriosas de restauración y renovación al pueblo de Israel. Allí en medio encontramos verdades que pueden ser aplicadas de manera espiritual a todos aquellos que hemos sido restaurados por Dios. En Jeremías 24:7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Dice Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice Ezequiel 11, 19 al 20: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Quiero que tome esto como una palabra profética para su vida. Ezequiel 36, 26 al 27: os daré corazón nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetir: os daré corazón nuevo. Otra vez: os daré corazón nuevo. Hay algunos que necesitan un nuevo corazón. Antes de leer la última escritura, solo quiero contarle lo que pasó el jueves pasado. Mientras se predicaba aquí sobre ángeles y demonios, me llama en la noche un hermano y me dice: pastor, mi hija recibió el Espíritu Santo en ese día, en ese mensaje, en esa transmisión. ¿Por qué? Porque cuando alguien es sensible a la presencia de Dios, aún es más bendecido que muchos que van con duro corazón al lugar físico. Bueno, hay gente que va y puede decir: no entendí nada. Otro dirá: no sentí nada, le faltó unción al predicador. Pero hay gente al otro lado que está recibiendo sanidades, milagros y la llenura del Espíritu Santo. Una joven que cualquiera de nosotros diría: pero ¿y ella cómo? Hay gente que menosprecia a las personas
sin saber que a veces ellos tienen un corazón como David, conforme al corazón de Dios. David cometió adulterio, sí. David hizo asesinato, sí. Pero cuando lo confrontaron, él se arrepintió de tal manera que él dijo en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios quiere sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Esta jovencita ha caído en algunos vicios y en problemas, y alguien diría: pero ¿cómo? Pero ella tuvo un corazón sensible, y cuando alguien tiene un corazón sensible, no importa si estás al otro lado, yo voy a declarar en este momento que Dios va a cambiar allá tu corazón y te va a dar un corazón no de piedra sino de carne, sensible a la presencia del Señor. Yo siento que en esta mañana Dios empezó a procesar, Dios empezó a operar, Dios empezó a ministrar. Alguien necesita en este momento ser libre, alguien necesita soltarse en la presencia del Señor, alguien necesita renunciar a la indiferencia, alguien necesita renunciar a la insensibilidad. Oh, llénate del poder por unos segundos y verás lo que se siente cuando alguien alaba, cuando alguien adora. Hermano, el Espíritu de Dios te puede tocar aun cuando estés allá en tu propia casa. Vamos, unos segundos. ¿Sabe lo que pasa? La Biblia dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si tú en esta mañana has venido con hambre, has venido con sed, has venido con deseo, has venido con anhelo, has venido con hambre y sed de Dios, Dios en esta mañana está aquí para llenarte de su gloria. Alguien que aplauda la divina presencia del Dios del cielo unos segundos en este lugar y le diga conmigo: Señor, no quiero ser un arrogante, no quiero ser un terco, no quiero ser un testarudo. Quiero oír tu palabra, pero también quiero ponerla en práctica. Y oh, cuando hay dureza de corazón, no puede fluir en lenguas del Espíritu. Cuando hay dureza de corazón, no puede derramar lágrimas delante de Él. Cuando hay dureza de corazón, no puedes oír ni recibir la palabra. Cuando hay dureza de corazón, te cuesta entrar en la presencia. Pero en este día, yo le digo: hermano, batalle, no se quede quieto. No se conforme al estado espiritual de la dureza de corazón. Al contrario, si estás batallando con eso, dile: Señor, no quiero ser insensible. Por favor, lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia y lléname de tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que diga conmigo: recibo un nuevo corazón. Alguien que grite conmigo y diga: recibo un nuevo corazón. Renuncio al corazón duro, renuncio al corazón de piedra, renuncio a un corazón seco y recibo en el nombre de Jesús un corazón sensible, un corazón obediente, un corazón limpio, un corazón de carne ante la presencia del Espíritu de Dios. Yo estoy sintiendo en esta mañana que alguien está siendo operado en su corazón, alguien está siendo cambiado en su corazón, alguien está siendo librado por el poder de su presencia. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte, un corazón para servirte.
limpio, como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio, como el cristal dulce. Eso es, adora, adora, adora a Dios. Como la miel. Vamos, adora al Señor en esta hora. No pare, dile Señor que adora. Y cantará más, andará batalla. Eso, levanta tu voz en júbilo, levanta tu voz en poder, levanta tu voz en... Señor.